Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Hoy, en nuestras aproximaciones al medioevo, nos ocuparemos de un pensador contemporáneo de Tomás de Aquino y de Buenaventura. Es Siller de Brabante, profesor como Tomás de Aquino y de Buenaventura en la Universidad de París. El título de nuestra charla será Siller de Brabante, el Averroes latino. Es poco lo que sabemos sobre Siller de Brabante. Nace probablemente hacia el 1240. Su nombre, Siller de Brabante, hace pensar que fuese oriundo del ducado de Brabante, del que Lovaina era la capital. Canónigo de San Pablo en la ciudad de Lieja. Como clérigo y canónico de esta ciudad, se dirige a París, donde estudia las 7 artes liberales del Trivium y del Quadrivium. Obtiene el magisterio después de 6 años de estudio entre el 1260-1265, más o menos a los 20 años de edad. Su enseñanza en París y sus tesis, de las que nos ocuparemos más adelante, suscitan la reacción de San Buenaventura y de Santo Tomás de Aquino. Pedro Hispano, que había enseñado lógica en París hacia el 1240, es elegido papa el 8 de septiembre de 1276 como Juan XXI. Conocedor de la controversia que había en la Universidad de París, en la que Siller jugaba un papel decisivo, pide hacer una investigación en torno a la situación universitaria parisina. Fruto de todo ello es que el 7 de marzo de 1277, el obispo parisino Esteban Tempier condena 219 proposiciones de ciertos maestros de la Facultad de Artes, entre ellas las de Siller. Este hecho acaba con su carrera didáctica pedagógica, habiendo además tenido que abandonar París desde hacía varios meses, pues desde el 23 de noviembre de 1276, el inquisidor de Francia, Simón del Val, lo había citado ante su tribunal y Siller abandonó, para evitar los rayos de aquel, el reino de Francia. En medio de este ajetreo va a vivir a Orvieto, Italia. Allí muere, pero en forma trágica. Es apuñalado por su secretario privado en un momento de cólera e impaciencia. Era el año de 1284.
Pero si poco sabemos de su vida, hay un testimonio medieval que lo ha inmortalizado y hecho conocer universalmente. Es Dante en su Divina Comedia. Cuando Dante y Beatrice llegan al cuarto cielo, el del sol o la luz, se encuentran con dos espíritus ilustres, Tomás de Aquino, Graciano, Alberto Magno, Pedro Lombardo, Salomón, Dionisio Areopagita, Orosio, Boecio, Isidoro de Sevilla, Beda el Venerable, Ricardo de San Víctor y Siller de Brabante. He aquí los 6 versos que Dante le dedica, comillas, questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, e il lume d'un spirito che in pensieri gravi a morir li parve venir tardo. Esa è la luce eterna di Siller che, leggendo nel bicco degli strami, sillogizzò invidiosi veri. Comillas, Paraíso 10, versos 133, 138. Esa, desde la cual pasa a mí tu mirada, es la luz de un espíritu que en su grave meditación le parecía que la muerte tardaba en llegar. Esa es la luz eterna de Siller que, enseñando en la calle de la Paja, demostró verdades que despertaron envidia. ¿Qué significan estos versos? ¿Qué opina Dante de Siller, ese profesor, en la expresión de Dante de la calle de la Paja, en donde precisamente en el siglo XIII estaba en París la Facultad de Artes? Para Dante, Siller, en el círculo de los 2 espíritus lucientes, es el representante de la filosofía aristotélica, de su autonomía. Siller era para Dante, 25 años antes, el maestro más famoso de la Facultad de Artes en la calle de la Paja, el representante más eminente del peripatetismo aristotélico. A pesar de su conflicto con Tomás de Aquino, tanto Tomás de Aquino como Siller admiraban a Aristóteles y propiciaron el impulso de su filosofía. Dante era un partidario convencido de la separación de los 2 poderes, papal e imperial, en la cristiandad, y en el plano científico de la autonomía de las ciencias profanas frente a la teología como ciencia sacra. Por ello, hace de Siller la personificación de la filosofía, el luchador por su emancipación, la víctima de la intolerancia de los teólogos. Esa es la luz eterna de Siller, que enseñando en la calle de la Paja, demostró verdades que despertaron envidia.
¿Por qué esta mirada y apreciación de Dante respecto a Siller? La respuesta, tal vez, la podemos encontrar en lo que fue el quehacer y la síntesis intelectual de nuestro personaje. Todo su proyecto se reduce en un brochazo a lo siguiente: ser un fiel intérprete de Averroes, el pensador árabe, y a través de de Averroes, de Aristóteles, en quien Siller ve la encarnación misma de la razón natural. Las conclusiones a las que llegó Aristóteles eran, en la perspectiva de nuestro autor, los límites mismos a los que la racionalidad, filosóficamente hablando, podía llegar. Pensar, hacer filosofía, es para Siller pensar en clave aristotélica. Aristóteles y la filosofía son una y la misma cosa, son el lenguaje de la razón. Pero Siller era un hombre creyente, y como creyente, la revelación era la condición de posibilidad de su creencia misma. Aquí surge el problema. Para un buen conocedor de Aristóteles, y Siller lo es, las conclusiones de su razonar filosófico entran en conflicto repetidamente con los datos revelados. Como Aristóteles y la filosofía son una y la misma cosa, la consecuencia no se deja esperar: evidente y radical desacuerdo entre la razón y la fe. La razón puede conducir a conclusiones radicalmente contrarias. El ejemplo máximo para Siller es Aristóteles, a las que se obtienen a partir del dato revelado. Henos de nuevo, en el campo de las relaciones, fe-razón, común a todos los pensadores medievales, y en donde con Siller se afirma su oposición y contradicción. La filosofía no tiene que preocuparse de la teología ni de las exigencias filosóficas del dogma. La filosofía es así una investigación puramente racional y un saber autónomo, y para ello Siller acude a Averroes, el comentador árabe de Aristóteles, y a Aristóteles, el filósofo por excelencia, que son, en su perspectiva, los prototipos del razonar puro e independiente. Esta manera de filosofar, que no tiene cuenta alguna de las exigencias de la fe cristiana y de la teología, tiene como apoyo el desacuerdo entre ciertas conclusiones de la filosofía tenidas como racionalmente necesarias y ciertas enseñanzas de la revelación cristiana tenidas como verdaderas con base en la autoridad de la palabra de Dios. Allí se mueve Siller. Analicémoslo comparando la filosofía griega y el cristianismo en forma panorámica. La filosofía griega es una filosofía del ser. El no ser es una realidad no contraria, sino diversa del ser. Esta imposibilidad de concebir el no ser hace que el ser sea pensado como eterno. Como el ser es razón,
principio y fin de los entes, estos, los entes, al participar unívocamente del ser, participan también de su eternidad. Del ser nacen y al ser vuelven los entes, physis, estableciéndose así un devenir cíclico, el eterno retorno de lo mismo. Siendo el ser la realidad misma, como causa eficiente y final de cada uno de los entes, la individuación, el individuo mismo, no es la realidad primordial, es un mal y una injusticia. Es la muerte del individuo lo que lo libera, pues lo restituye al ser como la totalidad misma. Y así, aquí no cabe la libertad, sino el determinismo del destino. Para el cristianismo, en cambio, la nada, completamente inconceptualizable para un griego, es el meollo de su reflexión. Las cosas podrían no existir si Dios no las hubiera creado. Desde la nada, no como relación o privación como entre los griegos, sino como realidad existencial, es desde donde Dios crea los entes. Así, al ex nihilo, nihil fit griego, de la nada, nada sale, sucede el ex nihilo fit ens creatum, de la nada adviene el ente creado. La nada es un coprincipio de los entes. Esto implica que los entes ya no participan de la eternidad, pues el acto de creación que los saca de la nada supone el tiempo. El mundo tiene ya un tiempo finito como creado, con comienzo y fin. Es una realidad irrepetible y no cíclica. Y sus entes ya no pueden reabsorberse cíclicamente en su coprincipio, la nada, pues ello significaría su aniquilamiento. Pero, para surgir de la nada, se exige que el ser o creador sea omnipotente, concepto innecesario en la reflexión griega, pues ser y ente tienen una continuidad óntica sin distancia alguna. Aquí, para un cristiano, por la nada, su distancia es infinita, y para superarla se exige el acto creador de Dios como plenitud de ser que libremente, no necesariamente, la participa en los entes, sus criaturas. Como éstas, las criaturas, están amenazadas por la nada, surge la idea de la providencia. El Creador conserva y guía a las criaturas. Ser criatura ya no es un mal, sino una participación del ser pleno y un don gratuito de éste, del ser pleno, a la cual participación la criatura, por su libertad, en tanto que pecado o gracia, se religa o desliga.
en síntesis, y desde la verdad y su concepción, podemos acentuar aún mucho más esta heterogeneidad entre el griego y el cristiano. La verdad para un griego es desvelar lo que desde siempre está presente a fin de contemplar el ser sin ningún velo o costra, aletheia. Para un cristiano es confianza total en Yahvé y en su palabra, emunat, amén. Así, la razón puede conducir a conclusiones radicalmente contrarias a las que se obtienen a partir del dato revelado. Pues bien, esta heterogeneidad es la que viene acentuada por Siller, constatando las conclusiones dispares que se obtienen cuando se filosofa y cuando se cree. Su conocimiento de Aristóteles y de la revelación así se lo confirman. Como su proyecto filosófico es ser fiel a Aristóteles, filosóficamente sus tesis recuperan el pensar griego, el pensar aristotélico. Es lo que la razón puede descubrir y operar naturalmente. Estas tesis, meollo de la síntesis filosófica de Siller, podemos reducirlas a 4. Eternidad del mundo, negación de la omnipotencia y la providencia divinas, negación de la subjetividad individual y afirmación de un monopsiquismo y negación de la libertad. Con ello, Siller quiere ser fiel a Aristóteles, arquetipo de la razón, y poner de manifiesto que filosofar debe ser una operación autónoma e independiente de cualquier otro tipo de exigencias que le sean extrañas a la filosofía misma como ejercicio del pensar en su radicalidad autónoma e independiente. ¿Qué es lo que aquí está aflorando? La relación fe-razón. Es la célebre teoría de la doble verdad. Filosofía y teología son dos reinos independientes con sus propios derechos. El que una cosa tenga valor en uno de ellos, sea verdad allí, no significa que tenga valor en el otro, que sea verdad en el otro. Son dos mundos que viven, cada uno para sí, sin nexo que los una. Una cosa puede ser verdadera en teología y falsa en filosofía o a la inversa. Ya no hay, como para San Buenaventura, una reducción de las ciencias a la teología, o como para Santo Tomás, una unidad en la diversidad entre fe y razón, sino una oposición entre fe y razón desde la teoría de la doble verdad.
Para terminar, quisiéramos resaltar una circunstancia en la que Siller jugó un papel importante y en la que lo que hemos explicado cobra toda su savia. La fecha del 19 de marzo de 1255 consagra definitivamente la introducción de Aristóteles en la Facultad de Artes de París. Todas sus obras son objeto de estudio y vienen consagradas en sus estudios curriculares. En la interpretación de Aristóteles como el filósofo por excelencia, en la explicación de sus tesis, es donde Siller adquiere su significado y funcionalidad y en donde se deja sentir su quehacer intelectual. Y en ello, la ayuda de Averroes, el comentador árabe de Aristóteles, le sirve de puente e intermediario. De ahí la expresión que se ha hecho carrera para referirse a Siller como el Averroes de Occidente, el Averroes latino y el porqué del título de nuestra conferencia. Su pensamiento lo podemos sintetizar con estas palabras de Tomás de Aquino, su adversario, en un sermón en la Universidad de París, comillas: hay gentes que trabajan en filosofía y dicen cosas que no son verdaderas según la fe, y cuando se les dice que eso contradice a la fe, responden que es el filósofo Aristóteles el que dice eso, pero que ellos mismos no lo afirman y que no hacen más que repetir las palabras del filósofo Aristóteles, comillas. Alusión explícita a nuestro autor Siller de Brabante, el Averroes latino. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.